Se ve, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, nosotros la primera clase ya vimos un poco todo lo que era la introducción de lo que iba a ser la materia. Vimos un poco los distintos microorganismos que íbamos a estar dando. Ya hablamos un poco de lo que son las bacterias, algunas enfermedades que ocasionan las bacterias. También hablamos un poco de lo que es el tratamiento. Y también hablamos un poco de lo que es la resistencia bacteriana. También estuvimos hablando un poco de lo que es justamente el control de enfermedades infecciosas, que sería el control de infecciones, algunos métodos para evitar justamente que nos contagiemos, ¿verdad? Con este tipo de microorganismos. Y en el caso de que nos contagiemos o que adquiramos este tipo de enfermedades, ¿cómo reacciona nuestro organismo para poder eliminar, ¿verdad? Un ratito. Y hoy vamos a hablar un poco ya de lo que vamos a entrar ya en lo que es la virología, o sea, vamos a hablar ya de los virus, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de algunas enfermedades. eh, en esta diapositiva vamos a hablar un poco sobre las enfermedades eh, las enfermedades tropicales. Un ratito porque alguien tiene su micrófono. Ya. De algunas enfermedades tropicales, ¿verdad? Que hay más acá en el país, ¿verdad? Que es el dengue, el Zika y también el chikungunya. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de algunas enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué es la virología en sí? La virología es, o sea, se llama virología lo que es el análisis de todos los virus. Un virus, por su parte, es un organismo formado por ácidos nucleicos y proteínas que se reproducen en el interior de ciertas células. Justamente a los virus no se les considera como organismos vivos debido a que no pueden cumplir una de las funciones principales que tenemos los seres vivos, que es la de reproducirse por sí solos. ¿Verdad? Sí o sí necesitan infectar una célula o otro microorganismo para poder reproducirse. La virología, en definitiva, se encarga de estudiar justamente la clasificación, la estructura y el desarrollo de los virus. Entre cuestiones que analizan, ¿verdad? Se encuentran las enfermedades que son producidas por los virus, sus interacciones con lo que es el huésped, el cultivo y los mecanismos de aislamiento de estos virus. Cuando un virus, por ejemplo, infecta un organismo, invade provocando lo que es una determinada respuesta inflamatoria dependiendo al tipo de célula o al tipo de microorganismo que necesite, ¿verdad? Este virus para poder reproducirse, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de célula que invade, ¿verdad? Se van a producir los distintos daños, los distintos síntomas. Los expertos justamente investigan este proceso y la manera en que los virus se replican, o sea, que se reproducen dentro de los organismos. Y una vez que nosotros comprendamos cuál es el mecanismo en el cual los virus se pueden replicar y evitemos justamente esta unión, ¿verdad? Que es el mecanismo que tienen casi todos los medicamentos antirretrovirales, que es evitar justamente la unión del virus con la célula huésped. Entonces, evitando esa unión, se va a evitar que los virus se puedan replicar dentro del organismo. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es una partícula infecciosa que se reproduce al apoderarse de una célula hospedera y utilizar lo que es su maquinaria para crear más virus. O sea, en síntesis, lo que hace es utilizar los organelos de la célula que infecta justamente para poder producir más virus. No puede por sí sola, no va a poder replicarse el virus. El virus se compone de un genoma que puede ser de ADN o ARN,
en el interior de una cubierta de proteína, o sea, más bien es un, un material genético en sí cubierto por proteínas. Y algunos también pueden tener aparte lo que es una envoltura que sería una membrana externa. Debido a que no pueden reproducirse, ¿verdad? Por sí mismos, sino que es un hospederos, los virus no se consideran seres vivos. Los virus tampoco son células, son muy pequeños, mucho más pequeñas que las células. Eh, y básicamente, como les dije, son paquetes de ácido nucleico rodeados de una proteína. ¿En qué se diferencian los virus de las bacterias? Ambos son pequeños, ambos nos pueden enfermar, ambos nos pueden generar enfermedades y ambos nos pueden generar inclusive el mismo cuadro clínico de una determinada enfermedad. Por ejemplo, si nosotros podemos tener una gastroenteritis, ya sea de origen bacteriano y de origen viral, ¿verdad? Y prácticamente tienen el mismo cuadro clínico en sí, o sea, nos genera dolor abdominal, nos genera cuadro de vómito, cuadro de diarrea, nos pueden generar también fiebre, ¿verdad? Solamente que una de las grandes diferencias que vamos a notar es que las enfermedades bacterianas, debido, ¿verdad?, al mecanismo de replicación que tienen, ¿verdad? Se reproducen muy rápidamente. Las enfermedades bacterianas tardan muy poco en producir lo que es el cuadro clínico de generar los síntomas, ¿verdad? Nosotros podemos, por ejemplo, comer hoy un alimento contaminado ahora con algún tipo de bacteria y esa bacteria a la noche ya nos puede estar generando algún tipo de síntomas, ya sea dolor abdominal, ya sea fiebre, ya sea vómito, diarrea. Sin embargo, con los virus es un poco más prolongado, ¿verdad? O sea, tarda un poco más debido a que justamente el virus debe llegar hasta la célula, ¿verdad? Que a su célula huésped debe ingresar dentro de la célula y se tiene que empezar a replicar dentro de la célula. Y eso lleva un poquitito más de tiempo. Seguramente que nosotros todos lo habremos escuchado alguna vez, que se dice cuando tenemos, por ejemplo, dengue o cuando hablamos mucho en la época de COVID, ¿verdad? Que decían, no, tiene 7 días de incubación o incuba 5 días. Después de que adquiriste el virus, está el periodo de incubación, que sería justamente el periodo en que tarda, ¿verdad?, en invadir lo que es la célula huésped, en replicarse, en reproducirse y en invadir las demás células para empezar a provocar lo que es un cuadro clínico. La estructura de un virus, como dijimos hace rato, prácticamente es un genoma de ácido nucleico, ¿verdad? Rodeado de proteínas que sería la cápside y algunos pueden tener o no lo que es una membrana externa, que es una envoltura que está por fuera, ¿verdad? Que es la envoltura más externa. La cápside de los virus es una cubierta proteica que se compone, ¿verdad? Las proteínas se unen para formar unidades llamadas capsómeros y estos capsómeros son los que se unen para conformar la cápside. ¿Por qué es importante esta cápside? Para determinar las formas que pueden adquirir los virus. Y las principales son la icosaédrica, que las cápsides icosaédricas tienen 20 caras, ¿verdad? Que derivan entonces del nombre del cuerpo geométrico de 20 caras, que es el icosaedro. Luego está la filamentosa, que son prácticamente bastones, o sea, son alargaditos, ¿verdad? Tienen forma de barra o son helicoidales. Y luego está la compleja, que es con cabeza y cola, que es prácticamente la unión de ambos, ¿verdad? Una cabeza icosaédrica y un cuerpo filamentoso, que sería así como se ve en la imagen: icosaédrico, filamentoso y cabeza y cola. La replicación viral, como dijimos al comienzo, no pueden replicarse si no invaden una célula y utilizan lo que son sus organelos para poder reproducirse. Y los pasos de la replicación viral de prácticamente todos los virus serían 6, que sería la unión, que es cuando el virus se une a su célula huésped. Luego está la penetración. Hay dos formas que tiene el virus de penetrar. Una es inyectando solamente su material genético, ¿verdad? O sea, no entra el virus en su totalidad,
solamente entra el material genético. Y luego está si el virus también puede ingresar en su totalidad, o sea, el material genético, la cápside y envoltura si es que tiene. Luego está la eliminación de la cápside que se cumple solamente en los virus que ingresan en su totalidad. Los que inyectan solamente su material genético no pasan, o sea, no cumplen ese paso. Luego está ya la replicación del virus, ¿verdad? Cuando ya empieza a utilizar, por en este caso, los ribosomas para poder replicar el material genético. Luego está el ensamblaje, ¿verdad? Justamente después de lo que es la replicación, después de generar el material genético, se empiezan a generar las proteínas para formar en sí lo que es el virus, el virus, ¿verdad? Y luego está la liberación de vibriones que llega a un determinado punto que la cantidad de virus que hay dentro de lo que es una célula ya es demasiado, entonces se produce una apoptosis, o sea, no es una apoptosis, sino que se rompe la membrana de la célula en sí, la célula muere y ahí se liberan los virus, ¿verdad? Al exterior. Y esos virus lo que van a hacer es van a infectar, cada uno de ellos va a infectar una nueva célula y se va a repetir de nuevo el ciclo. La clasificación de los virus. Están los virus de ADN y de ARN. Y para no entrar mucho en detalle y marearles mucho, una de las principales diferencias entre ambos es que el virus de ADN necesita entrar o llegar dentro de lo que es el núcleo de la célula infectada para poder empezar a replicarse. Y en el caso de los virus de ARN, como el ARN ya es mensajero, no necesita llegar al núcleo. Entonces, una vez que está en el citoplasma, ese ARN ya puede ir directamente a la replicarse. Sin embargo, el del ADN debe ir hasta el núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula, ahí se genera el ARN y ese ARN es el proceso de replicación, el proceso de traducción. La transmisión de los virus depende mucho de qué tipo de virus es, ¿verdad? La transmisión viral depende en gran medida del tipo de enfermedad del que se trate, pudiendo contagiarse de un individuo sano a otro directamente mediante el intercambio de fluidos, ya sea contacto sexual, transfusiones sanguíneas o incluso a través de la tos y el contacto directo con la piel, ¿verdad? Infectada. O también indirectamente a través de un intermediario que sería, por ejemplo, un mosquito, una pulga o la mordedura eh, de un animal, ¿verdad? Como por ejemplo, en el mosquito, pues ya sabemos todo, ¿verdad? El caso del dengue, el Zika, el chikungunya. Por ejemplo, la mordedura de un animal puede ser la rabia, por ejemplo. Enfermedades causadas por los virus. Las enfermedades en el ser humano, ¿verdad? Que pueden ser producidas por los virus son abundantes, o sea, nos pueden causar cuadros respiratorios, cuadros de gastroenteritis, nos pueden causar fiebres hemorrágicas, como por ejemplo el dengue, el Zika, el chikungunya. Oscilan entre infecciones pasajeras que duran lo que tarde el sistema inmunológico en controlar la presencia del virus y expulsarlo del organismo, y otros requieren sí más un tratamiento para eliminar o al menos controlar lo que es la infección, porque como sabemos hay enfermedades virales que nosotros ya no podemos, una vez que el virus está dentro de nuestro organismo, ya no podemos eliminarlo y ya convivimos, ¿verdad? Con ese virus de por vida, como por ejemplo el HIV, también puede ser el herpes, ¿verdad? Puede ser, hay algunos tipos de hepatitis, como por ejemplo la hepatitis B y la hepatitis C también, que muy difícilmente uno se cure en su totalidad. Se identificaron varios cientos de virus diferentes capaces de infectar al ser humano. Los virus que infectan sobre todo a los seres humanos suelen diseminarse por vía respiratoria y por las excreciones entéricas, o sea, ya sea por la saliva, por la materia fecal, la orina también puede ser. La sangre recolectada para transfusión se evalúa siempre para detectar varios virus. Muchos virus se transmiten a través de vectores, roedores o artrópodos, y recientemente se ha identificado a los murciélagos también como hospederos de muchos virus de los mamíferos. El más conocido obviamente es el COVID.
Entonces ahora vamos a empezar a hablar ya de algunas enfermedades. Vamos a empezar a hablar primero que nada de lo que son las enfermedades tropicales, que son aquellas enfermedades infecciosas propias de las zonas tropicales. Generalmente son transmitidas por insectos que viven en ambientes cálidos y húmedos, y la forma en las enfermedades que vamos a estar hablando ahora, el dengue, zika y chikungunya, es la misma a través del mosquito hembra, generalmente la familia Aedes, previamente infectado con alguno de estos virus. Entonces, el primero del que vamos a hablar es el dengue, que seguro que más de uno habrá tenido ya alguna vez y habrá tenido varias veces, ¿verdad? Que es una enfermedad viral caracterizada por la presencia de fiebres altas de menor o mayor complejidad. En algunos casos puede presentarse sin síntomas, pero yo la verdad que no conozco a nadie que haya tenido dengue y que no haya presentado síntomas. Es una enfermedad realmente, eh, es densa esa enfermedad. Yo realmente le tengo mucho respeto porque cuando llegué a tener me tumbó 7 días, y cuando terminó mi reposo tuve que volver a trabajar y seguía yo, me seguía sintiendo bien, ¿verdad? O sea que es una enfermedad muy, muy densa realmente. En Paraguay el dengue es un problema prioritario de lo que es la salud pública, y su incidencia y mortalidad ha venido en incremento en los últimos 40 años. Puede manifestarse de diferentes formas y puede ser causado por cuatro serotipos de la familia Flavivirus. Su identificación se realiza por la complejidad de los signos y síntomas, además de pruebas sanguíneas. Y los signos y síntomas generalmente inician entre los 4 a 10 días posteriores a lo que es la picadura del mosquito, ¿verdad? Eso sería más o menos lo que dura su periodo de incubación dentro de la persona. Luego está el Zika, que creo que es el que menos se conoce, o sea, el que menos hay a nivel país hasta ahora, por suerte, ¿verdad? Es una enfermedad transmitida por el virus del Zika, de la familia Flavivirus también. La infección por Zika puede ser silenciosa, no siempre se manifiesta sintomatología, y los síntomas del Zika aparecen de 3 a 12 días posteriores a lo que es la infección. ¿Cuál es la importancia o la relevancia que tiene, por ejemplo, el Zika? Tiene mucha importancia en lo que es el embarazo, ¿verdad? Porque si este virus se puede transmitir, ¿verdad? De la madre al hijo. Se ha comprobado que si la infección es adquirida en los primeros 3 meses de embarazo, el riesgo de que el bebé nazca con microcefalia, que es una disminución del desarrollo y tamaño del cerebro, es alta, así como la presencia de retraso también en el neurodesarrollo, porque justamente este virus lo que hace es, dentro de los primeros 3 meses, que es donde se está generando, se está formando lo que es la parte neuronal del feto, ¿verdad? El virus se va y ataca unas proteínas, ¿verdad? Dentro del feto, que justamente son las encargadas de agarrar o de acoplarse a lo que es el factor de crecimiento, que es una hormona justamente que lo que hace es que se pueda desarrollar bien, ¿verdad? Entonces, al atacar esto el virus, ¿verdad? No puede aprovechar toda esa hormona, o sea, todo ese factor de crecimiento. Entonces, por ese caso, suelen nacer, ¿verdad? Suelen tener mucho más riesgo de nacer con microcefalia o algún retraso. Luego está la chikungunya, que es muy parecida también al dengue, ¿verdad? Es transmitida por mosquitos portadores de un virus de la familia Togavirus. El origen de lo que es la palabra chikungunya viene de la lengua africana maconde y hace referencia a lo que es doblarse de dolor. Los síntomas del chikungunya aparecen de 4 a 8 días posteriores a la picadura del zancudo, y la duración de la infección suele durar o puede ser de 3 a 12 días, ¿verdad? Solamente que los síntomas, o sea, el dolor es un poco más intenso y también suele dejar muchas secuelas. Y las características de los tres virus, generalmente los tres son de transmisión vectorial. La diferencia con el Zika, que también se puede transmitir por secreciones en el caso de la madre al hijo. Las tres son enfermedades virales. Una de las características del dengue es el dolor retroocular, del Zika el dolor muscular y de las articulaciones, lo mismo que el chikungunya, y el dengue suele dejar manchas rojas en la piel. El Zika puede generar, o en algunos casos genera, una conjuntivitis,
y en el chikungunya aparece un ligero salpullido. El tratamiento de las enfermedades virales, como creo que ya hablamos en una de las diapositivas anteriores, al ser enfermedades por virus, no tienen un tratamiento específico. ¿Qué es lo que se hace? Literalmente aguantar. O sea, uno aguanta lo que dura la infección, ¿verdad? Lo que dure el organismo en sí para poder eliminar o controlar la infección y eliminar estos virus, ¿verdad? Y lo que uno hace más bien es tratar los síntomas. O sea, tenés fiebre, bueno, te dan un antipirético. Tenés mucho dolor muscular, entonces te dan un analgésico. Y reposo y mucho líquido. O sea, no hay mucho misterio en lo que es el tratamiento de todas las enfermedades virales. Y bueno, ahí sería la primera diapositiva de la parte de virus. Voy a dejar de compartir. Vamos a tener un descanso un ratito y a las 2:45 empezamos en el otro link, en la otra reunión, ¿sí? Dale.